Bueno, buenas tardes. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy, además de trabajar y de reflexionar sobre el ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, les proponemos tocar el ODS 7, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, ODS 11, el 12, producción y consumo responsable, el 13, acción por el clima, y seguramente hablaremos de ODS convergentes con este tema que es tan importante de tratar hoy. Nuestro invitado de hoy es el doctor Homero Bibiloni. Él es director de estudio de la Plaza, Ciencias Jurídicas y Ambientales. Homero trabajó en diferentes niveles del Estado, municipios, provincias, nación, organismos binacionales, regionales, unidades ejecutoras, ha liderado proyectos nacionales e internacionales con financiamientos diversos y su experiencia docente y su experiencia en el sector privado ha hecho que su tarea en la función pública o en la función ejecutiva haya sido realmente eficaz. Lo recordamos a Homero porque fue hasta el 2015 el secretario de Ambiente de Nación y así lo presentamos. Buenas tardes, Homero, un gusto tenerte en nuestro programa hoy. Lali, bueno, un gusto para mí también reencontrarnos en esta época compleja de la Argentina y con toda la audiencia de estas tareas de responsabilidad social empresaria que ustedes vienen llevando a cabo desde hace muchísimos años y me consta de la vocación con que lo hacen y la sinergia que le ponen para que esto transmita a la sociedad resultados concretos. Gracias, Homero. Homero, antes de arrancar un poco con las preguntas, yo quiero hacer como dos reflexiones, porque estuve viendo un video de Job, que son como los más difundidos en la temática de la sensibilidad ambiental y el cambio climático y etcétera, y hablaban ahí de poner límites concretos para lograr la estabilidad del sistema planetario, ¿no? Estos límites derivan en beneficio de nuestro bienestar, digamos, es mantener y satisfacer necesidades básicas, pero también lograr un desarrollo y una prosperidad sustentables. Y se habla también que es hora de madurar como sociedad. Estuve viendo que Ámsterdam, por ejemplo, ya tiene elaborado un presupuesto anual con huella ecológica que incluye energías renovables, hidrógeno verde, combustible alternativo, eficiencia energética, economía circular, agricultura regenerativa, etcétera. Nuestro país en este momento, en esto del impacto del cambio climático o el GI, es uno de los países menos contaminantes, ¿no? Creo que estamos hablando de un 0,7% en relación a países como China, que están en un 25% de contaminación ambiental. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿vos ves que esta forma de prosperar de forma justa y armónica en nuestro planeta es posible? ¿Es una utopía? ¿Cuál es el camino a recorrer? ¿Cómo lo logramos? Bueno, sí, los videos de Hope son muy interesantes, yo los sigo, pero es como que cuentan una visión global y en el cambio climático, en estos problemas tenemos la visión global y la visión local. Bien. Que deben tener una armonía porque de lo contrario seguimos las lógicas de los países desarrollados que son los generadores de la enorme deuda ambiental planetaria que hay por emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, Estados Unidos lidera históricamente el mayor nivel de emisiones con la Unión Europea y después recién está China, si bien China en los últimos años ha generado también un nivel de emisiones alto. Lo que siempre se soslaya en estas cuestiones de mensajes que son absolutamente correctos, como el que hace Al Gore en sus dos películas de La Verdad Incómoda, es quién va a financiar la mitigación y la adaptación. La mitigación es con tecnologías bajas en carbono, tecnologías
de capital intensivo, menos mano de obra, y la adaptación es absolutamente local. Como yo en mi país, en mi pequeño lugar productivo, me adapto a las inundaciones para que no me inunden mi predio productivo, o por otro lado, cómo me corro hacia zonas de mayor humedad. Y aquí viene el gran drama, porque es que desde el Acuerdo de París ahora, que ya llevamos unos cuantos años, sí. 6, los países desarrollados tienen que poner una cantidad de dinero que nunca llega en tiempo y forma. Es decir, y además si miramos el compromiso de París, que en aquel entonces era 100.000 millones de dólares año, yo siempre hago una alusión de que con las hipotecas tóxicas se pusieron 200.000 millones de dólares en pocos meses. Es decir, que el problema estructural nadie lo cuenta, ni lo evidencia, ni le pone nombre y apellido. Si nosotros decimos el mercado, las empresas, los trabajadores, los ciudadanos, son frases correctas, pero eso hay que empezarlo a nominar como se suele indicar con mucha precisión en materia ambiental. Responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Cuáles tenemos vos y yo y todo el equipo del programa como ciudadanos y ciudadanas? ¿Y cuáles son las diferenciadas de los grandes actores y jugadores nacionales e internacionales en términos de emisiones? Entonces, por un lado tenemos un problema urgente y gravísimo, porque lo estamos viendo. Por otro lado tenemos la necesidad de financiar la mitigación y la adaptación. Quienes deben poner el mayor esfuerzo indudablemente son los deudores ambientales planetarios, que están muy claramente determinados en porcentajes, en niveles de emisiones y demás. Y luego todo eso cómo baja de manera simplificada para que los actores locales tengan una oportunidad de hacer cambios tecnológicos, cambios laborales, cambios productivos, cambios de cultura social de manera armónica para que sus responsabilidades comunes vayan variando, pero las diferenciadas de los grandes actores son los que realmente tienen que hacer el mayor esfuerzo. Y como todo esto, las vinculaciones no tienen alguien que diga usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, y vos mencionabas los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, antes teníamos los ODM, que eran hasta el 16. Sus primos menores, ahora tenemos los ODS. Es decir, aumentaron los ODS, se corrió el plazo temporal, pero los problemas planetarios son cada vez más graves. Entonces, hay un problema de desajuste entre el discurso, las obligaciones, los aportes, el control y la generalización innominada de los grandes jugadores que emiten gases de efecto invernadero en el planeta. Y también, por otro lado, están países acreedores y países deudores. Y entre los países acreedores, si se quiere, estamos nosotros también. Entonces, ¿qué peso tenemos a la hora? Indudablemente. Sí. ¿Qué peso tendríamos nosotros? Brasil, es decir. Sí, sí. Bueno, en la época que nosotros estábamos en la gestión ambiental, tanto con Jorge Tayana como con Héctor Timerman, el querido Héctor, el planteo nuestro era trabajar lo que se llamaba el G77 más China, el grupo de 77 países que en la práctica eran más. Y nosotros como Argentina queríamos aproximarnos a una estrategia internacional con Brasil, Sudáfrica y demás, que era jugar regionalmente ante los grupos poderosos que eran Japón, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, para poder equilibrar las negociaciones internacionales para que esto sea efectivo. Entonces, y por otro lado, lo dijo hace poco el presidente Alberto Fernández, y ya lo había planteado el presidente Kirchner en una convención de cambio climático en Argentina, allá por el inicio de su gobierno que tuvo lugar en Buenos Aires, que hay deudores ambientales y a su vez son acreedores financieros. Entonces, la propuesta superadora es quién paga los servicios ambientales de la naturaleza de aquellos que detentamos mucha naturaleza, y Argentina todavía tiene un paquete de naturaleza importante a través de sus bosques nativos y ecosistemas que funcionan, como lo tiene Brasil con su Amazonia. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización.
Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Homero, estamos cerca de la COP26, digamos a pocos días, el domingo 31 comienza y se va a extender durante los primeros días de noviembre, y un poco vos referenciaste año 2005-2006 hablando de cambio climático, y muchos de nosotros que venimos trabajando el tema y conversándolo y hablándolo, en su momento se lo hablábamos a chicos que estaban en el jardín de infantes o en la primaria. Hoy esos chicos conforman movimientos sociales muy importantes, movimientos generadores de opinión, movimientos que si vos no tocas el tema cambio climático, incluso desde la política, no te apoyan, y estos chicos van a estar, o este grupo humano de jóvenes van a estar muy presentes en la COP26. Nuestro país va a ir. ¿Vos sabés con qué planteo va a ir como para también dejar de hablar utópicamente del tema, empezar a poner sobre la mesa los papeles de acreedor y deudor, empezar a contar qué se puede estar haciendo desde la economía circular, si se quiere? Hoy bio, agroindustria es un planteo que está llevando adelante nuestro país. ¿Qué estás viendo vos que tenemos como para conmover, para ofrecer o para pedir? Yo creo que a tenor de lo que ha venido declarando el ministro Cabandier y demás, se va a reiterar este planteo de la mitigación como una oportunidad, de transferencias tecnológicas compatibles, financiamientos y demás, y la necesidad de adaptar con dinero de fomento, es decir, no dinero a devolver. Usted es deudor, me debe pagarme, yo no le tengo que dar nada, porque en realidad yo soy acreedor. Entonces, ahora, cuando uno ha estado en estas convenciones, yo estuve en 4 de ellas, en una pre-COP de Noruega, que aparentemente iba a ser lo que después medianamente fue París, había mucha expectativa en aquella época. Es muy difícil que un país solo, por más que hable y diga cosas muy importantes, todo eso después se discute en un montón de comisiones, en una cantidad de grupos y subgrupos, y antes que arranquen los plenarios, muy temprano, están los subgrupos de negociación, los llamados sherpas del presidente de la comisión que tratan de ir acordando cuestiones. Y lo cierto, como esos documentos tienen que salir con una aprobación general, se los va lavando de alguna manera de contenido y son bastante generalistas, ¿no? Entonces dice, el mercado deberá aportar junto a los estados, pero son todas generalidades donde si no hay una voluntad de alguien que levante la mano y quiera afirmar exactamente lo que de alguna manera plantea, es muy difícil sacar cosas demasiado concretas de eso, porque si nosotros pensamos que esto empezó, la Convención del Cambio Climático, en Río 92, y el planeta ha acelerado brutalmente las condiciones desfavorables de inundaciones, sequías, problemas de desplazados ambientales planetarios, en fin, las catástrofes son múltiples y además las vemos. Hope tiene videos muy alusivos, muy dramáticos de este tipo de cosas. Entonces lo que se puede esperar es que haya compromisos más tangibles, que habrá que ver en el lenguaje diplomático cómo se los va logrando hilvanar para que todos más o menos firmen un documento, porque los documentos están llenos de paréntesis donde están pendientes de aprobaciones posteriores. La clave está cuánto dinero va a poner el mundo desarrollado para paliar su deuda ambiental y cómo va a ser el reconocimiento y el pago de los servicios ambientales. Y por otro lado, que esas tecnologías a transferir bajas en carbono y de capital intensivo no desplacen el trabajo en los términos tradicionales, si bien hay que hacer un esfuerzo de reconversión empresaria y de reconversión laboral, pero en lo que hemos denominado transición justa. Y bajando a tierra este concepto de cambio climático, de impacto ambiental y qué sé yo, como vos decís, apuntándolo a lo local, nosotros vemos que, básicamente la actividad
agrícola, ganadera y extractivista en nuestro país sigue teniendo mucho peso, y hoy por hoy, si se quiere, las empresas que realizan extracción, sobre todo en zonas de Catamarca o de Jujuy, estoy hablando concretamente por ahí del litio, en el marco de una supuesta responsabilidad social están generando fondos fiduciarios del tipo de fondos éticos, si se quiere, para contribuir a sostener políticas públicas, pero la realidad es que el impacto económico de estas actividades genera impacto social, más allá del ambiental, un impacto social muy duro y muy fuerte. ¿Vos creés que puede ser posible una nueva mirada sobre este tipo de alianzas público-privadas como para mejorar las condiciones, digamos, desde otro posicionamiento, ¿no? Porque hasta ahora parece que estamos recibiendo de las empresas lo que nos quieren dar, que ni siquiera es significativo en términos económicos como un porcentaje de su facturación, y parece que con eso es suficiente y cubren cuota de responsabilidad social y de cobertura de impacto. ¿Cómo lo ves? Eso en términos, el greenwashing o el lavado verde empresarial. Yo creo dos cosas y voy a retomar después algo que vos dijiste de las mediciones y de los límites. Yo creo que tiene que haber un nuevo punto de encuentro. La ventaja es que en Argentina hay un Gabinete Nacional de Cambio Climático que hoy precisamente tuvo un encuentro por la mañana y prosigue un rato bastante largo, porque eso que demuestra que hay varios ministerios que están pensando el tema desde sus competencias específicas en la transversalidad de lo ambiental y en la transversalidad del cambio climático. Quiere decir que producción, trabajo, ambiente acá van juntas en una mirada, junto con, por supuesto, también Cancillería, que lidera la negociación internacional. Así que aquí va a haber un nuevo punto de encuentro de cuáles son los intereses. Por otro lado, hay que empezar a medir en toda la trazabilidad de las actividades productivas cuánto emite cada quien. Si bien eso vos lo tenés normalmente ahora incorporado como un dato relativamente nuevo en obras y emprendimientos, donde se le dice a las empresas, bueno, se estima que su nivel de emisión, con algunas matrices y algunos cálculos simples modelizados, usted emite tanto, bueno, por lo tanto va a tener que plantar especies nativas en una cantidad de X, los contratistas lo cotizarán y lo plantarán de alguna manera, u otras medidas sustitutivas que compensen las emisiones. Quiere decir que vamos hacia un punto de convergencia. El otro punto es que la administración pública no puede guiarse por lo que el privado, entre comillas, generosamente propone, porque es muchísimo menos de sus niveles de impacto real. Y en ese sentido creo que todo el sistema científico-tecnológico argentina, y con un rol preponderante de las universidades públicas y por supuesto también las privadas, pero las públicas en un primer gran escenario, tiene que colaborar a controlar este tipo de cosas, a monitorear este tipo de cosas, que se cuantifiquen, que se lleven al papel y que ese papel de alguna manera sea la herramienta de control público, porque al mercado lo controla el sector público con políticas transversales, no ni derrama, ni se autocontrola, o parcialmente hasta el mejor punto de equilibrio de sus intereses, que es el más alto posible para sus intereses y el más bajo posible en términos de externalización. Entonces, aquí creo que hay una tarea muy importante, hay una necesaria convergencia donde yo he trabajado mucho con el mundo empresario y creo que las cámaras, en el marco de la responsabilidad social empresaria, el pacto global, tienen que empezar a pensar con otra tónica. Cuando uno lee algunos trabajos internacionales, hay empresas que están pensando estratégicamente en lo ambiental como una variable de su éxito económico futuro, no a costa de un sistema predatorio, sino a costa de una mirada inteligente que lo incluya para que sus productos siempre estén en el mercado, porque los consumidores van a ser progresivamente más exigentes, no solamente ahora por la ley del etiquetado, sino también en algún punto por la huella de carbono de los productos, por la huella hídrica de los productos. Y finalmente también tendrá que existir los límites. Es decir, yo pongo un ejemplo que es bastante simple, que es cuando vos haces una obra, el hormigón armado tiene una cierta resistencia al peso, y a ningún profesional que conduce esa obra se le va a ocurrir cargar la obra con más peso que el hormigón va a resistir, pues se cae. Bueno, lo mismo hay que hacer con evaluaciones ambientales estratégicas. ¿Qué soporta
esta zona, esta región, este ecosistema, cuántos bienes naturales hay disponibles, cuántos hay que preservar, cómo es la interacción del hombre en esa zona a través del ordenamiento del territorio y de los estudios de evaluación de impacto singular. Y eso tiene que ir como haciendo un crédito débito. El crédito total es tanto, como podríamos decir, la resistencia de tantos kilos por metro cuadrado del hormigón. Y se va midiendo los proyectos que se van incorporando a esa realidad y se dice, este consumió el 2%, este el 3%, y va sumando. Y llega un punto donde hay una alerta de decir, miren, queda esto, no puede haber más actividad, tendremos que repensar otra. Si no ponemos los números finales, siempre vamos corriendo al arco, dirían en el barrio y en criollo, con nuevos objetivos cada vez más ambiciosos, pero cada vez más improbable de ser cumplidos. Homero, hace poco tiempo se sancionó la ley Yolanda que nos recuerda a la primer secretaria de Ambiente y Desarrollo Humano de Juan Domingo Perón, Yolanda Ortiz, en honor a ella o en reconocimiento a ella y a su trayectoria se sancionó esta ley, que un poco en esto de la relación entre el ambiente y la naturaleza y la sociedad, digamos, lo que promueve es capacitación en el ámbito de público, ¿no? En el ámbito de Estado Nacional, municipios, provincias, etcétera. ¿Qué receptividad ha tenido esto? ¿Cómo estás viendo que se está caminando el tema? Sé que desde lo académico lo estás trabajando en la UNJU. Contanos un poco cuál es tu expectativa sobre esta propuesta normativa que tiene que tener capacitación práctica. Yo creo que ha tenido buena receptividad. Como todo lo institucional va un poco lento, ¿no? Nosotros venimos de una experiencia con la Universidad Jauretche en el Chaco, donde ya se ha hecho para los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Yo sé que por colegas de otras universidades se está pensando capacitaciones para otros lugares. Con una mesa de carreras ambientales estamos pensando las capacitaciones Ley Yolanda para la provincia de Buenos Aires, con lo cual, y a su vez en el ministerio hay una área, una unidad que valida todas las capacitaciones que cada poder puede hacer por sí o cada ministerio, solamente que el programa de capacitación lo valida ambiente a través de esta unidad especial. Yo creo que eso va, es como una bola de nieve, va increciendo y es muy bueno porque ¿cuál va a ser la implicancia? Nadie va a poder decir, bueno, yo de ambiente no sabía, lo mío era otra cosa. Sí, podrá ser, lo suyo es la competencia laboral, la competencia desarrollo humano, la competencia productiva, la competencia económica, pero todos tuvieron una capacitación básica de las sinergias y de la red de complejidad que es lo ambiental a través de Yolanda. Quiere decir que es un salto de calidad institucional que además lo hagan en los tres poderes, porque la justicia tiene no solamente mucho por decir con fallos en materia ambiental, sino también puertas adentro. ¿Cuál es su compromiso ambiental puertas adentro en eficiencia energética, separación en origen, compras amigables? Lo mismo el legislativo, que tiene además todos esos compromisos, pero hacer una agenda de legislación ambiental en función de los mandatos del artículo 41, donde hay una cantidad de temas todavía pendientes, desde aprobar humedales, desde una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental, de evaluación ambiental estratégica, de ordenamiento del territorio, esa experiencia tan linda que habían hecho en el Ministerio de Planificación con Julio De Vido y la arquitecta Graciela Oporto en su momento, que no llegó a plasmar. Eso hay que retomarlo como ley de presupuestos mínimos. Entonces, la ley Yolanda lo pone en valor, lo pone en actividad y genera responsabilidades políticas y legales, porque hay que ser siempre diligente en materia de ambiente. Y acá no se podrá decir más, yo de esto no estaba muy informado. Y además, la receptividad que hay cuando uno explicita estas cuestiones de la ley Yolanda, que tiene un programita básico, interesante, cada uno puede agregar más cosas, y también se está haciendo a nivel municipal. Y creo que falta en las áreas no públicas. Está perfecto. Homero, hace poco yo estuve leyendo un relevamiento estadístico que a su vez, bueno, tenía
un software de aplicación con minería de datos, donde se estaba trabajando esta discusión que hay sobre la falta de consenso científico acerca de cambio climático y demás, si esto tiene que ver con placas tectónicas o hasta dónde ha contribuido la actividad del hombre o la actividad humana en actividades depredatorias, pesca, etcétera y demás. Y lo que estamos viendo es que no hay un 100% de consenso en cuanto a si es un tema evolutivo o es un tema de actividad humana. Digamos, nosotros estamos viendo, trabajando y apuntando a la mitigación. ¿Vos tenés posición tomada? ¿Has trabajado o discutido con algunos científicos este tema? ¿Qué estás viendo? Estamos viendo, por ejemplo, que en Calafate hay terribles movimientos de suelo que son atípicos también, ¿no? Han ocurrido ya 3. Sí, las estadísticas en general demuestran que todo lo que tiene que ver con la propia naturaleza, que son los riesgos de la naturaleza, tsunamis, terremotos y demás, han tenido comportamientos más o menos semejantes en largos periodos históricos. Lo que se disparó brutalmente son los problemas de altísimas temperaturas, tremendas sequías, lluvias concentradas, inundaciones, desbordes de río, es decir, todo lo que puede atarse a una actividad antrópica de emisiones descontroladas que provocan el efecto invernadero. Si uno mira la información del Panel Internacional de Cambio Climático, es muy contundente. Y por otro lado, si bien siempre puede haber una o más opiniones disidentes, hay un principio que en materia ambiental es que ante la falta de absoluta certeza científica hay que optar por el valor ambiental. Bien. Es decir, porque de lo contrario caeríamos siempre en inacción, porque puede haber, por el absurdo, una voz disidente y se diría, bueno, pero no hay unanimidad científica. Entonces, en materia ambiental hay 2 principios claves que aplican en este caso. Prevenir lo conocido, que hay muchísimo para prevenir en materia de mitigación y adaptación, y además, en caso de falta de absoluta certeza científica o falta de certeza científica lisa y llano, trabajar en función del ambiente. Es un poco para parangonarlo, como es en caso de duda a favor del operario en materia de derecho laboral o en caso de duda a favor del imputado en materia de derecho penal. Entonces, aquí hay más allá de estos estudios, que hay que prolongarlos, son estudios estos de cómo se mueve la Tierra, donde no vemos, de enorme complejidad. Y además, los periodos de medición exceden los de nuestras generaciones. Entonces, yo imagino la complejidad de geólogos, hidrólogos, físicos y demás en todo este tipo de estudios. Pero yo creo que tenemos una especie de piso de certeza para rápidamente empezar a trabajar en una reconversión laboral, productiva, empresarial en términos de cambio climático con un sentido social. Porque la economía circular, lo mismo que todas estas comentarios globalizados del cambio climático, se olvidan del dato social. Hay millones de personas que van a quedar desplazadas del trabajo, desplazadas de sus hogares, inundados sus países, los países insulares, por ejemplo. Entonces, le falta un poco la puesta en relevancia de lo socioambiental, porque somos ambiente nosotros. No es que estamos afuera y lo miramos, somos parte del ambiente y somos la parte que más impacto negativo le causa a los ecosistemas y más deteriora los bienes de la naturaleza. Entonces, yo creo que hay que trabajar con el dato conocido, seguir profundizando en lo que puede ser las opiniones diversas, pero el Panel Internacional de Cambio Climático, que es muy consolidado, cientos de científicos de alto prestigio planetario, y las comunicaciones ambientales que hace cada país, hacen que el rumbo ese haya que seguirlo transitando. Sí, no, que indudablemente es la actividad del hombre sobre la única en la cual nosotros podemos tomar algún tipo de intervención. Y claramente se me ocurre pensar también que a partir de esta capacitación, de esta propuesta de la Ley Yolanda de internalizar el tema en todos los ámbitos, lo que va a tener que pasar a momento siguiente es, bueno, claramente indicadores que marquen si efectivamente los objetivos que se van fijando como metas en la temática ambiental en todos los ámbitos logran cumplirse en lo que la realidad demanda, ¿no? Sobre todo en lo social y en lo económico, además de lo ambiental. Así que, bueno, la propuesta es muy interesante. Lali,
en el inicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que también hay que ir midiendo en todo proyecto, en toda actividad, no solamente los niveles de mitigación, de adaptación que se aporta, sino cómo estás cumpliendo cuanti y cualitativamente con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que además se alinean en lo conceptual con Laudato Si del Papa Francisco, digamos, porque todo eso, si uno lo mira integralmente, tiene una unidad conceptual, una en una mirada ecuménica, otra en una mirada internacional, pero son elementos absolutamente integrados y precisamente viables de mirarse como un todo. Bueno, Homero, un gusto enorme haberte tenido hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias por siempre la claridad de tus conceptos. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías como